El siguiente programa es para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Contiene lengua de señas colombiana y closed caption. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista. La información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. La policía de Barranquilla confirmó la aparición de una nueva estructura delincuencial denominada La Nueva Generación. En Cartagena cayeron 9 integrantes de la Oficina de la Costa, quienes estarían implicados en el cobro de extorsiones. El presidente electo Abelardo de la Espriella continúa conformando su gabinete. Anunció la designación de Miguel Gómez Martínez como próximo ministro de Hacienda. El Banco de la República sorprendió al mercado al aumentar su tasa de interés de referencia al 12%. Y el doble terremoto en Venezuela ya deja cerca de 2.000 personas muertas y más de 10.000 heridas. En Maicao, La Guajira, comenzaron a liderar una movilización solidaria para apoyar al vecino país. Colombia subió 2 puestos en el escalafón de la FIFA tras sortear de buena forma la fase de grupos de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Y Carnaval de Barranquilla hizo entrega de los Congos de Oro 2026 a los hacedores y grupos folclóricos de la fiesta cultural más grande de Colombia. Buenas tardes, yo soy Vanessa Calderón y les doy la bienvenida a esta hora de noticias en directo desde Barranquilla. Iniciamos esta emisión con información de orden público. La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó la aparición de una nueva estructura delincuencial denominada La Nueva Generación. Este grupo estaría integrado, al parecer, por antiguos miembros de los costeños. Por su parte, las autoridades atribuyen a esta disputa parte del aumento de los homicidios registrados en el área metropolitana. El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el general Miguel Camelo, explicó que esta nueva organización habría surgido tras la división de integrantes de los costeños que decidieron apartarse de la estructura liderada por alias Castor. Según las investigaciones, el grupo estaría bajo el mando de alias El Menor. A disputar las confrontaciones que ya estaban en curso. Anteriormente estamos hablando de 2 estructuras que se estaban enfrentando entre sí y al interior de sí mismas, que eran los denominados costeños y los denominados pepes. Ustedes lo saben, han salido unos panfletos amenazantes y por labores también de inteligencia que se han venido adelantando. Tenemos un tercer actor que se ha desprendido del grupo criminal Los Costeños. Se hacen llamar La Nueva Generación. De acuerdo con la policía, la confrontación entre ambas estructuras por el control de rentas ilegales como el microtráfico, la extorsión, el narcotráfico local, el préstamo ilegal de dinero y otros negocios ilícitos han incrementado los hechos de violencia y homicidios en Barranquilla y su área metropolitana. El comandante señaló que el reciente homicidio de Gloria Vanessa Triviño Barrios haría parte de esta disputa criminal y reconoció que junio cerró como uno de los meses con mayor número de asesinatos del año, principalmente bajo la modalidad de sicariato. Desafortunadamente, como usted lo menciona, este mes de junio va a ser recuperación efectiva del control institucional en los territorios donde operan. En Cartagena, 9 presuntos integrantes de la estructura criminal conocida como la Oficina de la Costa fueron capturados por el Gaula de la Policía Nacional en operativos simultáneos. Los detenidos estarían implicados en el cobro de extorsiones a comerciantes mediante amenazas y exigencias económicas. La policía capturó a 9 presuntos integrantes de la banda delincuencial conocida como la Oficina de la Costa. El operativo se desarrolló en Cartagena, Arauca y Duitama tras varios meses de investigación y seguimiento que permitieron identificar la estructura y el modus operandi de este grupo delincuencial. Estas personas tenían azotados, si me permiten el término, parte del comercio del sector del barrio Paraguay, de Martínez Martelo y su zona aledaña, intimidando en forma cobarde, haciendo uso de datos como fotografías de las fachadas, el cobarde actuar de tener fotos de los familiares de los comerciantes para procurar una intimidación y lograr con ello el pago de extorsiones que oscilan entre 1 y 5 millones de pesos. Entre los capturados se encuentra alias Nelsiri, señalada de coordinar la logística de la estructura junto a alias Chulo y Abuelo, quienes según las investigaciones exigían sumas de hasta 10 millones de pesos a comerciantes. Bueno, entre estos individuos tienen más de 15 anotaciones por procesos activos por diferentes delitos, entre los cuales encontramos homicidio, porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes, y quien lidera esta organización delincuencial tiene una trayectoria criminal. Estas personas tienen dedicación a cometer múltiples delitos.
Por eso el concierto para delinquir del que hoy se les está notificando por la extorsión en contra de estas personas. Las autoridades reiteraron que la extorsión sigue siendo una de las principales amenazas para la seguridad y la economía local, por lo que insistieron en la importancia de denuncias ciudadanas para continuar desarticulando estas estructuras. 10 presuntos integrantes de estructuras criminales fueron capturados y 2 adolescentes aprendidos en Barranquilla y en Soledad Atlántico. Las acciones permitieron afectar a los costeños y a los pepes señalados de intimidar y cobrar extorsiones a comerciantes. La policía capturó a 10 presuntos extorsionistas que intimidaban a comerciantes. Las diligencias se llevaron a cabo en los barrios San Roque, Rebolo, El Santuario y Barlovento, donde las autoridades lograron impactar directamente las estructuras delincuenciales de los costeños y los pepes, organizaciones señaladas de ejercer presión extorsiva sistemática. La Policía Nacional, a través de unidades del Gaula y en el marco de la lucha frontal contra la extorsión, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, logró la aprehensión de 2 adolescentes y la captura de 10 presuntos delincuentes por el delito de extorsión, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, concierto para delinquir agravado y extorsión agravada. Las autoridades también confirmaron que varios de los detenidos presentan antecedentes judiciales con varios delitos. Durante los procedimientos fueron incautados panfletos extorsivos, dinero en efectivo, 4 celulares, 2 armas de fuego, munición y un vehículo tipo taxi. Asimismo, los capturados registran anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, extorsión y homicidio. Finalmente reiteraron que las operaciones continuarán de manera focalizada para desarticular estas estructuras criminales y debilitar sus fuentes de financiación. Además, hicieron un llamado a la ciudadanía a denunciar para seguir avanzando en la reducción de este delito. En una operación adelantada en Riohacha, La Guajira, las autoridades capturaron a alias Malayo, señalado hombre de confianza de alias Naim, quien es presunto cabecilla de la subestructura Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. La captura fue realizada por la DIJÍN en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. En el procedimiento también fue detenido alias Mandón, quien según las autoridades cumplía funciones como escolta de alias Malayo. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, mientras avanzan las investigaciones para establecer su presunta participación en hechos criminales de La Guajira. De acuerdo con la investigación, alias Malayo lideraba el componente armado de esta estructura criminal y era el encargado de coordinar homicidios, extorsiones y el control de rutas para el narcotráfico en La Guajira. Alias Malayo, hombre de confianza de alias Naim, lideraba el componente armado y coordinaba homicidios y extorsiones en La Guajira. Durante la acción fueron incautadas 2 pistolas, 5 proveedores, 71 cartuchos, 7 equipos móviles y material de intendencia. En otras noticias, el Banco de la República sorprendió al mercado al aumentar su tasa de interés de referencia al 12%, una decisión que busca contener las presiones inflacionarias y mantener la estabilidad de la economía. El Banco de la República elevó al 12% la tasa de interés de referencia, argumentando que persisten riesgos sobre la inflación y que es necesario mantener una política monetaria prudente para garantizar la estabilidad de los precios. Con esta decisión, el banco busca controlar el costo de vida y evitar que la inflación vuelva a acelerarse, aunque reconoce que el crecimiento económico continúa mostrando señales de recuperación. El Banco de la República decidió por mayoría incrementar en 75 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria a 12%. 4 directores votaron a favor de esta decisión, 2 por una reducción de 50 puntos básicos y 1 por mantenerla inalterada. Por su parte, el representante del gobierno en la Junta Directiva, el ministro de Hacienda Germán Ávila, rechazó la medida y mantuvo sus diferencias respecto a las políticas monetarias. El gobierno considera que no es acertada esta decisión. El gobierno propuso una reducción de 50 puntos básicos en la tasa de interés de política monetaria. Creemos que esta nueva decisión equivocada del grupo mayoritario en la Junta Directiva del Banco de la República va a tener nuevamente impactos negativos en cuanto a la capacidad de la economía para profundizar los niveles de crecimiento y de desarrollo de la economía.
Cabe mencionar que para los colombianos esta medida significa que los créditos de consumo, las tarjetas de crédito y algunos préstamos podrían mantenerse costosos, mientras que quienes tienen ahorros o inversiones en productos financieros podrían obtener una mayor rentabilidad. Todo eso desestimula la inversión y también vuelve más costoso el consumo de los ciudadanos, que tienen que pagar tasas de interés, por ejemplo, de las tarjetas de crédito, y eso muy seguramente va a tener efectos que van a contraer el crecimiento económico. La respuesta a los retos del nuevo gobierno: disminuir el déficit fiscal, mandar mensajes de estabilidad macroeconómica que hagan que disminuya la inflación y muy seguramente retomemos o volvamos a una disminución de las tasas de interés del banco. Expertos económicos también explican que el incremento busca enviar un mensaje de confianza a los mercados y evitar presiones adicionales sobre la economía. Sin embargo, advierten que mantener tasas elevadas durante un periodo prolongado también puede frenar el consumo, la inversión y el acceso al crédito. Este repunte, que lo hace en 75 puntos, llega la tasa de interés al 12%, algo que no se veía desde el 2024, una subida récord para la economía colombiana, y lo hace en el marco de un repunte de la inflación ocasionada por el incremento del salario mínimo, pero también por las cifras del déficit fiscal y un contexto internacional complicado por la crisis del petróleo, lo que hace que se revalúe nuestra moneda y sea más costosa la importación de bienes, lo cual está encareciendo diferentes bienes en el plano nacional. Una situación muy compleja para el gobierno que entra, porque recibe una inflación bastante alta, pero también unas cifras de tasas de interés que presionan el crecimiento económico y el encarecimiento del crédito. El Banco de la República aseguró que continuará evaluando el comportamiento de la inflación y de la actividad económica antes de tomar nuevas decisiones sobre el rumbo de las tasas de interés. La Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos de la Costa Caribe celebró la decisión del Consejo de Estado de dejar en firme el fallo que ordena reducir las tarifas de energía en la región. A través de un comunicado, la Liga de Usuarios aseguró que la decisión del Alto Tribunal respalda las medidas cautelares del Tribunal Administrativo del Atlántico y obliga a modificar las fórmulas tarifarias para garantizar un precio justo de la energía en la región Caribe. Además, señaló que el fallo ordena a la CREP adoptar medidas para modernizar la infraestructura y mejorar la medición del consumo. El Consejo de Estado acaba de proferir un fallo muy importante, dándole la razón al Tribunal Administrativo del Atlántico en el sentido de eliminar el régimen especial tarifario en la región Caribe, de acuerdo a una acción popular de los personeros distritales de Barranquilla, Santa Marta y Río Hacha. La organización afirmó que esta decisión pone fin al régimen tarifario especial que durante años permitió trasladar a los usuarios costos como las pérdidas de energía y una sobretasa en la comercialización. Según la Liga, solo resta que la CREP elimine definitivamente ese último componente, lo que representaría una reducción cercana a los 50 pesos por kilovatio hora en la factura de los usuarios. Contrasta esta medida con lo aprobado por la empresa Aire de subir las tarifas. Dos medidas totalmente distintas. La Liga Nacional de Usuarios espera que el Gobierno Nacional y la CREC acaten este fallo y eliminen la sobretasa del 20% en la comercialización en la región Caribe. La Liga Nacional de Usuarios también hizo un llamado al gobierno entrante para garantizar que los recursos que requiera Aire a través del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos y avanzar en la aplicación del fallo que ordena reducir las tarifas de energía en la costa Caribe. La Agencia Nacional de Tierras presentó denuncias ante la Fiscalía por presuntos casos de despojo de tierras y amenazas contra campesinos beneficiarios de la reforma agraria. Tras reportar varios casos de intimidación en predios entregados por el Estado, el director de la Agencia Nacional de Tierra, Juan Felipe Harman, denunció un posible patrón de violencia contra familias campesinas beneficiarias de la reforma agraria. Además, pidió a la Fiscalía investigar esos hechos y reforzar las medidas de protección para evitar nuevos casos de desplazamiento. Llegaron actores armados a decirles a los campesinos que tenían 48 horas para irse de las fincas. Este país jamás podrá naturalizar el despojo de la propiedad campesina, jamás podrá naturalizar el desplazamiento forzado por las luchas por las tierras en Colombia. La Agencia Nacional de Tierras aseguró que la información recopilada fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes para avanzar en las investigaciones y adoptar las medidas necesarias que garanticen la protección de las comunidades afectadas. Y que entendamos que lo que ocurra o pase en esas fincas va a desatar un nuevo ciclo de violencia y de despojo en este país. Nosotros no lo podemos permitir.
Creo que efectivamente tenemos que unirnos en ese propósito común. Invito al nuevo gobierno a asumir posición abierta sobre estos temas. Creo que esto tiene que superar cualquier distancia, dificultad, desaveniencia que existan entre las visiones del país, pero lo que no podemos aquí naturalizar es que llegue gente armada a las fincas que ya hemos recuperado a darle ultimátum a los campesinos para que salgan de ahí. La Agencia Nacional de Tierra reiteró que continuará acompañando a las comunidades beneficiarias de la reforma agraria y haciendo seguimiento a las denuncias para garantizar la protección de sus derechos y el acceso seguro a los predios adjudicados. El Tribunal Superior de Bogotá negó una tutela que buscaba cuestionar la elección del presidente electo Abelardo de la Espriella por su doble nacionalidad. En medio de las controversias por la doble nacionalidad del presidente electo Abelardo de la Espriella, el Tribunal Superior de Bogotá negó la tutela que buscaba cuestionar su elección. La corporación reiteró que la doble nacionalidad no constituye por sí sola una inhabilidad para ejercer la presidencia. El régimen de inhabilidades del cargo artículo 197 por remisión a los numerales 1, 4 y 7 del artículo 179 Jusden no erige la neutralización voluntaria en el extranjero por sí sola en causal de inelegibilidad del connacional de origen. Antes bien, el numeral 7 del artículo 179 exceptúa de manera expresa a los colombianos por nacimiento del impedimento derivado de la doble nacionalidad. La decisión se sustentó en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que reconoce que los colombianos por nacimiento pueden adquirir otra nacionalidad sin perder sus derechos políticos ni la posibilidad de ejercer cargos públicos. En concordancia, la Corte Constitucional en la sentencia C-151 de 1997 asentó que los colombianos por nacimiento no pierden el ejercicio de sus derechos políticos ni la posibilidad de ocupar cargos públicos por el hecho de adquirir otra nacionalidad. Con base en las consideraciones que anteceden, no accederá al amparo suplicado. Con esta decisión, en primera instancia, el proceso relacionado con la doble nacionalidad del presidente electo continúa por las vías judiciales previstas en la legislación colombiana mientras avanza el calendario de transición hacia el nuevo gobierno. El presidente electo Abelardo de la Espriella continúa conformando su gabinete. A través de un video en sus redes sociales anunció la designación del economista Miguel Gómez Martínez como próximo ministro de Hacienda, una de las carteras más importantes del nuevo gobierno por el manejo de la política económica y las finanzas públicas del país. Miguel Gómez Martínez fue presentado como el encargado de liderar el Ministerio de Hacienda en el gobierno de Abelardo de la Espriella. El presidente electo destacó su experiencia en el sector público y privado, aseguró que tendrá la misión de recuperar la confianza en la economía, fortalecer la disciplina fiscal y garantizar un manejo responsable de los recursos del Estado. El tema del déficit fiscal es sin lugar a dudas la bomba de tiempo más grande que hereda el gobierno entrante. Es un tema complejísimo, las cifras que está avanzando el gobierno no parecen ser las cifras reales. Estamos hablando de un déficit mucho más alto, de alrededor de 7,5% del PIB, y creo que esa sí es la causa mayor del desequilibrio de nuestra economía. Economista con una amplia trayectoria en la administración pública, Miguel Gómez Martínez ha sido representante a la Cámara, embajador de Colombia en Francia, presidente de Bancoldex, ex vicecontralor y dirigente gremial. Proviene de una reconocida familia del conservatismo colombiano, es nieto del expresidente Laureano Gómez y sobrino del líder político Álvaro Gómez Hurtado. Con esta designación, Abelardo de la Espriella sigue conformando su gabinete y completa una de las carteras clave para el manejo económico del país. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, afirmó que el proceso de empalme con el gobierno entrante debe desarrollarse con respeto, institucionalidad y conforme a la ley. Por su parte, la Procuraduría y la Contraloría pidieron garantizar la publicación de los informes para asegurar la transparencia del proceso. El proceso de transición entre el gobierno saliente y el entrante comenzará formalmente este jueves con una reunión en la Casa de Nariño entre los equipos de empalme. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el encuentro servirá para instalar las mesas de trabajo y coordinar el inicio de este proceso institucional. Cumplimos rigurosa y estrictamente con la ley. No entregaremos ni más ni menos información de la que la ley demanda y exige. En la reunión que realizaremos con el doctor José Manuel Restrepo, el próximo jueves a las 10 de la mañana, haremos el cronograma de trabajo para realizar todo el proceso de empalme,
que estará centralizado aquí en la Casa de Nariño, entre los coordinadores, y que tendrá a su vez una referencia en cada uno de los ministerios en los cuales se realizarán mesas de trabajo para realizar el respectivo empalme. El ministro de Hacienda hizo un llamado a que el empalme se lleve a cabo de manera técnica, respetuosa y sin confrontaciones. Por eso creemos que este proceso hay que hacerlo en un ámbito de respeto, en un ámbito de cuidados, en un ámbito de consideración a esa realidad que representa nuestra nación en el reciente proceso electoral. La Procuraduría y la Contraloría exhortaron al gobierno saliente y a las entidades del orden nacional a garantizar la publicación de los informes de empalme con el fin de asegurar la transparencia del proceso y el acceso ciudadano a la información, salvo en los casos protegidos por reserva legal. Conforme a lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política y la Ley 951 de 2005, dentro del Estado colombiano existen principios y reglas que deben cumplirse para que el gobierno nacional saliente entregue a la administración entrante un informe de gestión. Este debe referir los asuntos y recursos públicos, tanto ejecutados como pendientes, al momento de culminar su periodo constitucional. El proceso de empalme entre el gobierno saliente y el entrante avanza con el acompañamiento de los organismos de control que insisten en garantizar una transición ordenada, transparente y ajustada a las disposiciones legales. La Federación Nacional de Departamentos respaldó la decisión del presidente electo Abelardo de la Espriella de iniciar un proceso de empalmes regionales con los gobernadores del país con el propósito de avanzar en una agenda conjunta para las regiones. El anuncio se produjo luego de una reunión entre la Federación Nacional de Departamentos y varios gobernadores, en la que se abordó la importancia de avanzar de manera coordinada en la transición con el nuevo gobierno. La presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, Rafaela Cortés, calificó como positiva la decisión del presidente electo de abrir un proceso de empalmes regionales con los gobernadores, al considerar que permitirá fortalecer la coordinación entre la nación y los territorios. Terminado la reunión con varios gobernadores y algunos de sus delegados, nosotros felices de iniciar desde ya un proceso de empalme que es recuperar, por supuesto, el trabajo articulado del gobierno nacional con los gobiernos subnacionales y arrancar esos proyectos que no tienen la viabilidad o que no han tenido el apoyo técnico, esos palos de ruedas que había en el gobierno nacional, poder avanzar como esos estados críticos de proyectos importantes con recursos de nuestras regiones para que este año y medio que nos quede de gobierno podamos nosotros como gobiernos subnacionales terminar las obras importantes para nuestros departamentos. Cortés aseguró que los gobernadores tienen toda la disposición para trabajar de manera articulada con el nuevo gobierno y expresó su confianza en que estos encuentros permitan acelerar los proyectos prioritarios para los departamentos. Estamos en directo desde Barranquilla. Nosotros hacemos una pausa. Ya regresamos. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. Con IFX Cloud aseguras que tus aplicaciones y sistemas empresariales estén seguras, estables y siempre disponibles. Olvídate de las conexiones lentas o inseguras. Conecta tu negocio a la nube con una red dedicada solo para ti. Ingresa ya a www.ifxnetworks.com. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Continuamos con más información. La emergencia en Venezuela continúa agravándose. Las autoridades actualizaron el balance de víctimas por los terremotos del pasado 24 de junio, mientras avanzan las labores de rescate con apoyo internacional y se refuerzan las investigaciones por hechos de saqueo en las zonas afectadas.
Continúan las labores de búsqueda y rescate en Venezuela tras los 2 terremotos que devastaron el norte del país. El más reciente balance oficial elevó la cifra a 1.943 personas fallecidas, 10.571 heridas, 15.866 damnificadas y 131 desaparecidas, mientras que 6.461 personas han sido rescatadas con vida. Eso hace un total de 6.461 personas rescatadas desde el mismo día de la emergencia de los 2 terremotos. Si sumamos las 6.461 personas que fueron rescatados por nuestros equipos, por las brigadas internacionales, por los voluntarios y por los familiares, si a eso lo sumamos los 13.400, 13.500 personas que pudieron salir por sus propios medios o ayudados por amigos y familiares, podemos estar en una cifra de 19.861 personas que salvaron la vida en La Guaira en esas horas terribles. En las zonas más afectadas, especialmente en La Guaira, trabajan de manera ininterrumpida miles de socorristas venezolanos junto a más de 3.600 rescatistas internacionales provenientes de 21 delegaciones, apoyados por perros especializados, drones y maquinaria pesada para localizar sobrevivientes entre los escombros. Nos tenemos que mantener en la búsqueda incesante de personas con vida. Nos tenemos que mantener en la esperanza de seguir consiguiendo personas con vidas bajo los escombros. La ayuda humanitaria también continúa llegando desde distintos países. El rescate sigue siendo muy complejo tanto para la seguridad de la persona que estamos rescatando como para la seguridad de nuestros rescatistas. Nuestro equipo médico está evaluando constantemente a la persona y nos ha indicado que se encuentra estable. Por lo tanto, estamos tomando todas las medidas de seguridad para poder hacerlo con calma y hacer un rescate seguro. En medio de la emergencia, las autoridades venezolanas rechazaron los casos de funcionarios señalados de aprovechar las labores de rescate para cometer robos entre los escombros. El gobierno anunció investigaciones y aseguró que los responsables enfrentarán sanciones al considerar estos hechos una grave falta de respeto hacia las víctimas de la tragedia. Mientras continúan las operaciones de rescate, el gobierno mantiene el llamado a la solidaridad y asegura que la prioridad sigue siendo encontrar a las personas desaparecidas, atender a los damnificados y acelerar la recuperación de las zonas devastadas. En Maicao, La Guajira, ya se lidera una movilización solidaria para apoyar al pueblo venezolano en medio de la crisis que atraviesa el vecino país. Nuestro corresponsal en esa zona del país, Carlos Bula, nos amplía. Maicao no ha sido ajeno a la situación que enfrenta el vecino país de Venezuela. La alcaldía municipal, centros asistenciales y comunidad en general se han unido para enviar ayudas humanitarias. Algunos comerciantes también están haciendo lo propio. Y la idea es que Maicao trate de llevar la mayor cantidad de ayuda posible, que Dios nos permite y toque el corazón de cada uno de los maicaeros, para que lo que se envíe sea de gran bendición. Estamos en solidaridad, todos los maicaeros, la administración, el señor alcalde, todos sus funcionarios estamos aquí presentes y llamando también a la comunidad que seamos solidarios con nuestros hermanos venezolanos para que podamos ayudarles a ellos. A esta iniciativa humanitaria se han unido los centros de salud, clínicas y trabajadores de distintas empresas para apoyar a las familias afectadas por los terremotos ocurridos en Venezuela. Hoy, en medio de esta crisis, no podemos olvidar ese tipo de situaciones, que nos dio la mano cuando lo necesitamos. Y hago un llamado a todos los guajiros, a los maicaeros, a que nos solidaricemos con ese pueblo hermano que hoy requiere tanto de apoyo de nosotros. Duele mucho ver esa crisis que hoy afecta a nuestro país. El hecho de que nosotros estemos afuera no significa que el amor y el cariño que le tenemos a nuestra tierra haya disminuido. Por el contrario, pues cada día que pasa que nosotros no estamos en nuestra tierra, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con los que crecimos, con los que estudiamos, es un poco más duro. Claro, así es, Carlos. Nadie está exento a una tragedia como lo está pasando hoy Venezuela. Por eso hoy nos unimos a esta campaña y motivar a todas esas personas que no han podido de pronto unirse, mirar en sus casas qué pueden aportar o comprar. La invitación continúa abierta para donar alimentos no perecederos, medicamentos no vencidos,
ropa y calzado en buen estado. Venezuela renace con nuestras ayudas, todos unidos por nuestros hermanos connacionales. Desde Maicao, en La Guajira, Carlos Bula, Noticentro 1 Televista. Familia venezolana en Santa Marta clama por noticias de sus seres queridos desaparecidos tras los 2 terremotos. Hacen un llamado a las autoridades a continuar con las labores de búsqueda. La angustia y la incertidumbre marcan los días de una familia venezolana radicada en la ciudad de Santa Marta que desde hace una semana esperan noticias de una niña y su madre que quedaron atrapadas tras el colapso de un edificio durante el terremoto que sacudió al vecino país. Hacen un llamado a las autoridades venezolanas para que no detengan las labores de búsqueda y rescate. En estos momentos nosotros estamos pasando por una grave situación porque mi prima se quedó atrapada en uno de los edificios más afectados con mi sobrinita. Entonces no sabemos nada de ella todavía, han ocurrido 7 días y no sabemos nada de ella todavía. Bueno, yo como venezolana le pido que por favor se ponga la mano en el corazón y ayude más a Venezuela porque ahí hay todavía personas con vida. Tenemos fe y esperanza y lo último que se pierde es eso, pidiéndole a Dios todos los días. En medio de la tragedia, integrantes de la comunidad venezolana en la capital del Magdalena organizan una jornada solidaria para recolectar ayudas humanitarias que serán entregadas a los damnificados. Esta noche hicimos un velatón en donde estamos pidiendo insumos para nosotros los hermanos venezolanos y pedimos también por toda la familia que está pasando por un difícil momento que no es fácil, pero con la fe todo es posible. Eso es lo último que podamos perder, la fe. Tenemos mucha fe en Dios, se van a encontrar más sobrevivientes, mi prima se va a encontrar con su bebé bien, gracias. Le pedimos a Dios todo momento eso. Finalmente invitaron a toda la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa de solidaridad, resaltando que cualquier aporte puede representar un alivio para quienes están enfrentando esta difícil situación en Venezuela. Desiret Pérez, Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. Con IFX Cloud aseguras que tus aplicaciones y sistemas empresariales estén seguras, estables y siempre disponibles. Olvídate de las conexiones lentas o inseguras. Conecta tu negocio a la nube con una red dedicada solo para ti. Ingresa ya a www.ifxnetworks.com. Desde la región del Caribe hasta el corazón de la nación, alzamos la voz y descubrimos la verdad en cada rincón. La política, economía y realidad del Caribe colombiano contada por los que saben. No solo son noticias, sino las vidas de un país fuerte, de un país libre. Conéctate con Noticentro 1 Televista, de lunes a viernes al mediodía, y únete a la región que inspira a Colombia. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. En audiencia pública en Bogotá, la Asamblea de La Guajira pidió al gobierno desarrollar la segunda etapa de la represa del río Ranchería. Ramón Soto tiene el informe. Así es, coadyuvados por la Procuraduría General de la Nación, la Asamblea del Departamento de La Guajira y los alcaldes de San Juan, Distracción, Fonseca y Barrancas estuvieron aquí para exigirle al gobierno nacional, tanto el saliente como el entrante, que se desarrolle la segunda etapa de la represa del río Ranchería en el sur del departamento de La Guajira. La represa del río Ranchería se encuentra en jurisdicción de San Juan y el río Ranchería baña a los municipios como lo es Distracción, Fonseca, Barranca. Recibimos con beneplácito porque de allí serviría esa represa tanto para los distritos de riego como los acueductos. Es el inicio para retomar las acciones para a ver si la obra que más espera La Guajira, que es la represa del río Ranchería, se pueda reiniciar su distrito de riego.
es una necesidad sentida del departamento de La Guajira porque va a generar desarrollo, bienestar y calidad de vida para un departamento que está ávido de desarrollo. La empresa de Río Ranchería tiene ya 13 años de estar lista para comenzar a irrigar 18.500 hectáreas para darle agua potable a los habitantes de La Guajira y todavía no ha arrancado. Entonces nosotros lo que queremos es comenzar, que haya la voluntad política de parte del gobierno nacional, que haya la voluntad política de todo lo que tiene que ver con los miembros del Estado. La creación de un mini distrito, lo mismo que el suministro de agua potable para estos 4 departamentos y la generación de por lo menos 20 megavatios de energía en la mini central que se instalará allí. Energía social para municipios y veredas, en la esperanza de los guajiros con este inicio de la segunda etapa del proyecto del Río Ranchería. En Bogotá, Noticentro Televista con Ramón Alberto Soto. Continuamos con información económica. El desempleo en Colombia cayó al 8%. La cifra fue confirmada por el DANE, quien reveló que en el quinto mes del año se crearon cerca de 1 millón de nuevos empleos. El desempleo en Colombia sigue disminuyendo. Según el más reciente informe del DANE, la tasa de desocupación se ubicó en 8% durante mayo, el nivel más bajo registrado para ese mes en los últimos años. La recuperación del empleo estuvo impulsada por sectores como el comercio, la industria y la construcción, que continúan generando nuevas oportunidades laborales. Es una tasa que es muy alta después de la pandemia, ya incluso está por encima de los niveles que teníamos justo antes de la pandemia. Tasa de ocupación 59.7 también crece de manera significativa frente al 58.2 que presentábamos hace un año y está también por encima de los niveles que teníamos antes de la pandemia. Tasa de desocupación 8% para este mayo de 2026. Es la menor tasa de desocupación para esta serie y para toda la serie larga, es decir, hasta 2001, que es comparable, es la tasa de desocupación más baja para un mayo. Entre las ciudades con mejores resultados se destaca Barranquilla y Soledad, donde 924.000 personas se encuentran ocupadas, consolidando una de las cifras de empleo más altas del país. Barranquilla registra la mejor tasa de desempleo de los últimos años. Pasamos de un 10,4% a 8,9% frente al mismo trimestre de 2025. Según el más reciente informe del DANE, cerca de 11.000 barranquilleros salieron del desempleo. Esta cifra refleja el esfuerzo que estamos haciendo para generar más oportunidades. Hoy 616.000 barranquilleros están ocupados y siguen impulsando el crecimiento de nuestra ciudad. Continuamos trabajando para que cada vez más personas salgan adelante. Otras ciudades que también registraron una reducción en el desempleo fueron Medellín, Bucaramanga y Santa Marta, consolidando una tendencia positiva en varias regiones del país. Según expertos, ahora el reto es mantener esta tendencia, impulsar la generación de empleo formal y seguir reduciendo la informalidad laboral. Y estos son los indicadores económicos del día de hoy. El dólar se cotiza en 3.414 pesos con 49 centavos. El euro se cotiza en 3.933 pesos con 90 centavos. El petróleo referencia a Brent para Colombia, el precio del barril se cotiza en $72 con 92 centavos. Y el café colombiano se cotiza en $3 con 42 centavos. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial. Aquí estamos, como siempre, con lo mejor del deporte. La FIFA dio a conocer el escalafón de selecciones tras cumplirse la fase de grupos de la Copa Mundo 2026. Hubo cambios significativos en los 10 primeros lugares. Colombia repuntó. La selección Colombia sigue cosechando buenos resultados, incluso fuera de la cancha. Tras una destacada fase de grupos en el Mundial, la tricolor ascendió 2 posiciones en la más reciente actualización del ranking FIFA y ahora ocupa el puesto 11 del mundo. La selección nacional llegó a 1.729 puntos gracias a las victorias sobre Congo y Uzbekistán, además del empate frente a Portugal, quedando a un paso de ingresar al top 10 del escalafón. En la parte alta del ranking, Argentina se mantiene como líder, seguida por Francia y España. Brasil escaló al
quinto lugar, mientras que México logró meterse entre las 10 mejores selecciones del mundo. Ahora Colombia buscará seguir sumando con un nuevo reto, el duelo frente a Ghana, por los 16avos de final del Mundial, donde también podrá seguir mejorando su posición en el ranking FIFA. Y a continuación les tenemos resultados y clasificados a la fase de octavos de final de la Copa Mundo 2026. Los 16avos de final del Mundial siguen entregando emociones y nuevos clasificados. Este martes Noruega venció 2-1 a Costa de Marfil, Francia goleó 3-0 a Suecia y México superó 2-0 a Ecuador para asegurar su lugar en los octavos de final. Con estos resultados Brasil se enfrentará a Noruega en la siguiente ronda, mientras que Paraguay tendrá como rival a Francia. Por su parte, México espera al ganador del duelo entre Inglaterra y República Democrática del Congo para conocer a su próximo adversario. La acción continúa este miércoles con 3 compromisos que definirán más clasificados a octavos de final: Inglaterra frente a República Democrática del Congo, Bélgica ante Senegal y Estados Unidos contra Bosnia-Herzegovina. El camino hacia el título mundial entre su etapa decisiva. Y en el ámbito regional, los jugadores de Junior presentaron los exámenes médicos con miras a la liga en el segundo semestre del 2026. Junior continúa con su puesta a punto para el segundo semestre. Este martes 24 jugadores se realizaron los exámenes médicos en la sede administrativa del club, como parte del inicio oficial de la pretemporada. Uno de los primeros en llegar fue el técnico Alfredo Arias, quien dejó en claro que el objetivo del equipo sigue siendo ambicioso: luchar por el tricampeonato de la Liga Colombiana. La principal novedad fue el regreso de David Caicedo, recuperado de su lesión en el tendón de Aquiles y listo para volver a la competencia. En contraste, las ausencias más llamativas fueron las de Carlos Vaca y el defensor uruguayo Lucas Monzón, quienes no siguen en el cuadro rojiblanco. Este miércoles el conjunto barranquillero realizará su primer entrenamiento en campo, dando inicio a la preparación con la mira puesta en un nuevo título de liga y la Copa Colombia. Se han conseguido cosas importantes en estos 2 semestres, pero tenemos un desafío importante, todos, no solo nosotros, ustedes también, porque si no todos, la gran mayoría de ustedes son barranquilleros y son hinchas de Junior. Todos tenemos un gran desafío, ir por lo que nunca se ha conseguido, tener la ilusión y la esperanza y que ese motor nos lleve a esforzarnos más, a levantarnos de los momentos difíciles, porque va a ser más difícil, sin ninguna duda este campeonato que viene va a ser más difícil. Y esto es todo en deportes desde el Noticentro 1 Televista. Permiso, buenas tardes. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista. La información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. El Caribe es la ventana de Colombia al mundo. Conéctate con Noticentro 1 Televista. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Juliana Escorcia y les doy la bienvenida a todas las novedades de la cultura caribe. Carnaval SAS hizo entrega de los Congo de Oro 2026 a los grupos folclóricos y hacedores de la fiesta cultural. Además, entregaron medallas de excelencia a los maestros que día a día hacen que la tradición se mantenga viva. Carnaval de Barranquilla entregó los Congos de Oro, medallas de la excelencia y reconocimientos honor al folclor, distinciones que exaltan a los hacedores que alcanzaron los más altos niveles de calidad de las tradiciones durante el Carnaval 2026. En total fueron entregados 218 Congos de Oro, además de 66 medallas de la excelencia, luego de un proceso que evalúa las presentaciones de grupos folclóricos, disfraces y expresiones tradicionales en los diferentes eventos oficiales de la fiesta. El galardón que hoy se entrega es símbolo de lo importante que son ustedes para la industria creativa más grande de Colombia. Una industria que mueve nuestra economía, fortalece nuestra identidad y es conductora de la felicidad y alegría colectiva.
Nuestra historia no es estática, crece y evoluciona, reafirmando permanentemente el talento, la mística, la creación, la pasión, ese yo no sé qué tan nuestro que le da sentido a la fiesta más hermosa de Colombia. Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos en las modalidades de cumbias, danzas tradicionales y especiales, comparsas, disfraces, letanías, comedias, mejor carroza, Joselito, líderes de la tradición, y a los reyes del carnaval Michel Char y Adolfo Mauri, quienes hicieron presencia en esta gala junto a toda la monarquía real 2026. Con la entrega de los Congos de Oro, Carnaval de Barranquilla reafirma su compromiso con la salvaguarda de su patrimonio para mantener más vigente que nunca la fiesta cultural más importante de Colombia. Y esto fue todo por hoy en el Mundo Cultural. Feliz tarde para todos. Y hasta aquí la información por el día de hoy. Recuerde que la cita es mañana, 12 en punto del mediodía. A todos ustedes una feliz tarde. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas.